Buenas tardes a todas mis queridas hermanas, ¿cierto? De la clase de Dorcas. Ya prácticamente vamos a cumplir casi un mes sin vernos, pero me regocija y me contenta el saber que están bien junto a sus seres queridos, a su familia. He podido, ¿cierto?, llamar a cada una de ustedes. Y en este momento quiero compartir una palabra del Señor con ustedes, que es importante el poder estar, ¿cierto?, compartiendo de este pan espiritual, que es importante, así como durante el día, ¿cierto?, nos podemos saciar, ¿cierto?, de cositas ricas, nos podemos saciar de la comida para poder también estar bien, ¿cierto?, físicamente, anímicamente, también es importante. Y lo más importante es el pan espiritual. Y en esta hora vamos a encontrar, ¿cierto?, esta palabra que el Señor ha tocado en mi corazón y ha puesto para compartir con ustedes en el libro de San Mateo, en uno de los evangelios. Y en San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 28. Y la palabra del Señor lleva por título: Venid a mí y descansad. Y le voy a dar lectura, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que es importante el descansar en estos tiempos, mis hermanos. A pesar de todas las tribulaciones, de todos los problemas, de todas las circunstancias difíciles por las cuales, cierto, cada uno pasa en esta vida, es importante dejar nuestras cargas en el Señor, descansar. Y el contexto de esta palabra, ¿cierto?, era que en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, ¿cierto?, hacía prodigios, había muchos fariseos, muchos judíos importantes que creían tener o saber la verdad, por la cual, ¿cierto?, ellos no aceptaban a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ver tantos milagros y lo que Jesús hacía en ese tiempo, porque no eran humildes de corazón, ya ellos se sentían dueños de la verdad. Qué importante en este tiempo el humillarse, el creer en nuestro Señor Jesucristo. He podido ver, ¿cierto?, escuchar que en estos últimos tiempos, a raíz de esta enfermedad, de este virus contagioso, ¿cierto?, que ha estado a nivel mundial, que muchos gobernantes han tenido que humillarse a la presencia del Dios Todopoderoso, y que es muy importante dejar las cosas bajo la mano de Dios, el creer en nuestro Dios, ¿cierto?, en que Él va a obrar en esta situación y que a sus hijos no los abandonará. En este momento, nuestro Señor nos da una gran invitación y nos invita a descansar en Él, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que en Mateos capítulo 10, versículo 32 y 33, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es importante el reconocer a Dios Todopoderoso, que Él está por encima de todo gobernante, de todo presidente, de toda situación, que es importante reconocerle, mis hermanos. Y bueno, viendo, ¿cierto?, la palabra del Señor, viéndonos netamente, en el versículo 25 decía: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué importante en ese tiempo la relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con Dios, con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Esa misma relación es la que tenemos que tener hoy en día y no perderla, mis hermanos. Él es nuestro mejor modelo a seguir. Sabemos, ¿cierto?, que a través de las Escrituras nuestro Señor Jesucristo hacía prodigios y milagros, ¿cierto?, durante todo el día. Muchas veces hablaba, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Pero luego, ¿cierto?, Él estaba en intimidad con el Padre. Qué importante, mis hermanos, estar en intimidad con el Padre, ¿cierto? Así que, mis hermanos, no podemos perder esta búsqueda en el Señor, estar constantemente en la oración. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Esta palabra nos da a entender que nuestro Dios Todopoderoso le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo en todo. ¿Usted lo cree? Y quiero compartir, mis hermanas, parte de las Escrituras donde Dios le concede toda autoridad. Y fue en aquel momento, ¿cierto?, donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado en el Espíritu al desierto. Y ahí fue tentado. Eso queda en Mateos capítulo 4, versículo 1 al 11. Primeramente, ¿cierto?, Satanás le dice a Dios que si Él era hijo de Dios, que dijera que esas piedras, ¿cierto?, que se convirtieran en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿cierto?, que sale de la boca de Dios. Luego, no conforme Satanás con lo que le había dicho nuestro Señor Jesucristo, lo vuelve a tentar y lo lleva, ¿cierto?, hasta lo más alto del templo. Y ahí, ¿cierto?, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Sabemos que también Satanás conoce también las Escrituras, pero nuestro Señor Jesucristo, tan sabio, y le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, nuestro Dios Todopoderoso le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo de Satanás. Luego, ¿usted cree que Jesús también tiene autoridad sobre los demonios? Sí, mis hermanos, mis hermanas. También lo podemos ver, ¿cierto? Cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, vinieron 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Pero sabe que estos endemoniados reconocieron a lo lejos a nuestro Señor Jesucristo. Y sin antes nuestro Señor Jesucristo decir alguna palabra,
estos endemoniados le dijeron a él, ¿qué tenían con ellos? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Le reconocieron a distancia. Eso es lo que necesitamos hoy en día, mis hermanos. Que las enfermedades, que los demonios nos reconozcan a distancia. Que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de esa intimidad que podemos tener con el Padre, a través de la oración, a través de la adoración en espíritu y en verdad. Y ellos le dijeron, clamando, que le rogaron que si nos echas fuera, permítenos irnos a la manada de cerdos. Y así lo hizo. Luego, ¿cierto? También mencionarles que nuestro Señor Jesucristo recibió autoridad, ¿cierto?, sobre las enfermedades humanas. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22, donde allí, ¿cierto?, unos hombres llevan a un paralítico. Y Jesús le dice al paralítico que por la fe de estos hombres, sus pecados eran perdonados. Entonces, mis hermanos, nuestra confianza debe estar en nuestro Señor, porque Él ya venció en el madero de la cruz para darnos salvación eterna. En el versículo 28, su palabra nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy en día, ¿cierto?, nuestras preocupaciones y sufrimientos que podemos pasar, ¿cierto?, para salir adelante en esta vida, nos cansan, nos dan un tremendo peso emocional y que nos agrava cuando nos vemos impotentes o cuando el ser humano se siente impotente al no poder solucionarlos. Como hoy en día, ¿cierto? Muchos buscan la cura, muchos buscan, ¿cierto?, la vacuna en contra de este virus, pero todavía no lo han logrado y se sienten impotentes. Muchos lloran, muchos, ¿cierto?, se afligen por esta situación. Pero mis hermanos, qué importante es que nosotros tengamos la certeza y la convicción y la fe de que nuestro Dios nos cubre de todo mal y de toda plaga y de toda enfermedad. Bueno, sabemos que también Él, a través de su palabra, Él nos dijo que íbamos a pasar ciertas aflicciones en este mundo, pero confiad, porque Él ha vencido el mundo. Y de lo contrario, mis hermanos, como lo dice Pablo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Porque lo importante, mis hermanos, y la certeza de que tenemos que tener es llegar a vivir en una eternidad con nuestro Padre Celestial. Eso es nuestra meta. Eso es por lo cual nosotros cada día buscamos a Dios. Cada día, ¿cierto?, nos encontramos con Él a través de la oración, a través de la alabanza. Y esa tiene que ser nuestra perspectiva. En esto, ¿cierto?, lo que le acabo de mencionar está en Juan capítulo 16, versículo 33. Que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, si lo quiere buscar. Hermanos, hoy en día mucha gente vive atemorizada. Mucha gente, ¿cierto?, está al borde del estrés, está aterrorizada. Pero Dios nos dice a través de su palabra, ¿por qué temer? A través del Salmo 191, versículo 4, dice Él en su palabra, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No tendrás temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Quería compartir con ustedes, ¿cierto? Hace días atrás conversaba de la palabra del Señor con mi esposo, en donde él me mencionaba un ejemplo simple acerca, ¿cierto?, de vivir, ¿cierto?, bajo las alas poderosas de nuestro Dios. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando está la gallina, ¿cierto?, y reúne a sus polluelos bajo sus alas? Los polluelos están en calor, los polluelos se sienten protegidos, los polluelos, ¿cierto?, ahí ellos están calentitos, bajo, ¿cierto?, la presencia de su madre. Pero ¿qué pasa cuando estos polluelos se alejan? Ellos están propensos a enfermedades, están propensos, ¿cierto?, a pasar cualquier situación difícil. Y que en esa situación difícil su madre no les pueda cubrir, su madre, ¿cierto?, no los pueda ayudar o no los pueda, ¿cierto?, salvar. Por eso es necesario que podamos permanecer bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Como decía su palabra, tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar. Porque como les decía, nuestro Señor Jesucristo murió por todos nosotros para poder, ¿cierto?, entrar a esta vida eterna. Y quizás muchos, a lo mejor hasta yo igual lo he pensado, quizás usted, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué a nivel mundial hay tantas muertes? ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, uno de los atributos de nuestro Dios Todopoderoso es su soberanía. Y nada ocurre sin que Dios lo permita. Me gustaría compartir, ¿cierto?, una palabra también que está en Salmos 135, en el versículo 6. Y dice así: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, seca de su depósito los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Dios es soberano, mis hermanos, en momentos agradables y también en momentos desagradables, porque Él es el que controla el mundo. Así se lo dijo a Job. Imagínense que en Job capítulo 1 versículo 12, Satanás, ¿cierto?, le pide permiso a Dios, y Dios obviamente ahí le da permiso a Satanás para que toque la vida de Job. Por lo tanto, nada, mis hermanos, se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que es importante entender, mis hermanos, de que bajo nuestro Dios Todopoderoso podemos estar confiados y podemos permanecer bien. Y bueno, quiero también a través de este video desearles, ¿cierto?, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, juntamente con sus familias. Y lo importante, mis hermanos, que en estos momentos también podamos compartir la palabra del Señor con aquellas personas que todavía aún no han conocido al Señor, o quizás con aquellas personas que se han vuelto atrás. Para eso estamos, para eso nos llamó el Señor, para entregar las buenas nuevas a toda criatura, porque así como dice que su palabra, porque de tal manera Dios amó a este mundo que envió a su Hijo Jesucristo unigénito para morir por todo aquel que en Él crea. Bueno, mis hermanos, esas han sido mis palabras, ¿cierto? Confiando que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, y me despido con mucho cariño y mucho amor. Bendiciones.